¿Por qué no se subvenciona el mantenimiento del empleo? En vez de tanto decir subvenciono la creación de empleo, si van a crear un puesto de trabajo es porque antes lo ha destruido como norma. Lo que ocurre normalmente es que te cierra una empresa, te abre 3 calles más abajo con otro nombre y ahora bonificación con nueva contratación. Entonces eso es un fraude y hay montones de empresarios picarescos que hacen esto. Entonces, lo que habría que hacer realmente es fomentar el mantenimiento de empleo. Usted que tiene contratado 10 años a una persona, pues le voy a deducir la cuota de seguridad social un porcentaje. Cuando lleve 15 años, 10 puntos más. Cuando lleve 20 años más. Y así verdaderamente se mantendrían los puestos de trabajo. Pero si es que están invitando a todos los empresarios a ir con la picaresca, porque el que tenga una plantilla fija, que tenga que pagarle la antigüedad y el de al lado, se cierra, le deja la pelota a la tesorería y al fondo de garantía salarial y abre 2 calles más abajo, se está beneficiando y ya digo, lo que le están diciendo al otro, pues igual que el otro va a beneficiarse y eso la verdad que no colabora. Otro tema bastante perjudicial que hay y es que la ETT antes estaba limitada para trabajar en trabajos peligrosos en la construcción. Ahora, sin embargo, no. Ya pueden hacer, si se deciden los convenios colectivos, ya pueden hacer trabajos también considerados peligrosos que hasta ahora no podían realizar. ¿Por qué no podía realizar? Por la siniestralidad laboral. En la ETT hay más movimiento de personal y esos trabajadores que realicen esos trabajos tienen que estar formados, perfectamente formados para evitar accidentes de trabajo. Pues sin embargo eso ya se quita. Y también le abre las puertas a la ETT en la administración pública. Bolsas de trabajo para cubrir las vacantes o la eventualidad de que pueda haber en la administración pública. También esto se liga con las agencias de contratación. Antes solamente podía exigir agencias de contratación sin ánimo de lucro. Es diferente una agencia de colocación de una ETT. Bueno, pues ahora se permite agencias de colocación con ánimo de lucro. Y además se dice que estas van a ser colaboradoras del INEM. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que van a ser las agencias de colocación privadas, van a hacer lo mismo que están haciendo las mutuas hoy día con las bajas, con la incapacidad temporal, controlando. Y ya sabéis la dureza que tienen las mutuas de trabajo con el control de la baja. Pues exactamente las agencias de colocación van a hacer el seguimiento de los trabajadores en desempleo y en un momento va a decidir si cortan el desempleo o no lo cortan. Es un tema que no se le presta mucha importancia, pero que eso creo que en el futuro va a incidir bastante. También el Fondo de Garantía Salarial va a pagar 8 días de los despidos de los empresarios. Hasta ahora solamente se pagaba esos 8 días en los ERE que afectan a empresas de menos de 25 trabajadores. Eso se generaliza. En el desempleo, pues quien rechaza una oferta de empleo después de los 30 días de estar cobrando el desempleo, pues también puede llegar a perder el desempleo. Eso es otra de las medidas, de las tantas medidas, y yo creo que a grosso modo es así lo más importante. Si después alguno de vosotros tenéis una pregunta concreta sobre algo que hayáis oído de la reforma y queráis que se os explique, pues bueno, pues ya lo decís. Pero yo creo que así con ese resumen queda ya, si no nos vamos a explicar toda la ley al completo. Entonces, el tema que nosotros vemos es que la resignación y la desmovilización es lo que está imperando aquí en España en estos momentos, y en Andalucía también, por supuesto. Entonces, ¿qué ha hecho? Que el gobierno se envalentone y la patronal también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues ir a la huelga, porque aunque Comisión y UGT han convocado tarde esta huelga, porque la verdad que estamos teniendo muchas dificultades para explicarla, porque la gente dice, pero bueno, si esta ley ya está aprobada. Nosotros ante eso, ¿qué es lo que decimos? Es que no es esta ley, es que
si no nos movilizamos después de esta ley, viene la reforma de las pensiones, que lo habéis visto, lo habéis oído. Habéis visto que el gobierno dice que antes de final de año se van a reformar las pensiones. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tocar la viudedad. Llevan muchos años pretendiendo reducir la viudedad, que no se cobre a partir de una cierta edad. Por ejemplo, como hay en otros países, o en Suiza, no sé, a partir de 35 años. Eso lleva muchos años intentando recortarlo el gobierno. Y ahora, a final de año, posiblemente lo haga. También pretende subir la edad de la jubilación de 65 a 67 años. Y ahora mismo sabéis que se calcula la jubilación con el cómputo de las cotizaciones de los 15 últimos años. Entonces pretenden subirlo a los 20 o 25 últimos años. Eso supone una rebaja importante, porque claro, como norma general, hay gente que a lo mejor hace 20 años gana más que ahora, pero eso son excepciones. Pero como norma, tú ahora hace 10 años has ganado más que hace 20 años, porque los sueldos han ido subiendo todos los años. Entonces, esas medidas son muy perjudiciales. Entonces, si no nos movemos ahora, el mensaje que vamos a darle a la patronal y al gobierno es que nos resignamos y que aceptamos todo lo que nos eche. Entonces, nosotros lo que decimos, que el 29 de septiembre es el inicio de la lucha, no es el fin. El 29 de septiembre no vamos a conseguir todos nuestros objetivos, pero como he dicho antes, un paso muy importante y por ahí tenemos que empezar. Otro tema que nosotros también estamos haciendo es plantear la unidad. En estos momentos es más importante que nunca de que todos los trabajadores y trabajadoras estemos unidos. En ese sentido, desde los distintos sindicatos se están trabajando para, por ejemplo, que haya piquete informativo unitario, que haya asamblea unitaria en los centros de trabajo, porque ante los trabajadores tenemos que mostrar esa unidad, porque esa unidad es la que nos va a dar fuerza para continuar en esa lucha que comienza el 29 de septiembre. Y nada más, ya después, si tenéis alguna pregunta, pues ya... Bien, a continuación toma la palabra Paco Moro, secretario provincial de CTA y de Jurídica a nivel estatal. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, agradecer la asistencia vuestra para poder informaros, que yo creo que es preciso y necesario, porque la intoxicación que está llegando a través de los medios de comunicación a los trabajadores es profunda. En segundo lugar, que claro que es necesaria esta huelga, por fin, después de un año y medio, casi dos, las organizaciones aquí presentes insistiendo a nivel del Estado en la necesidad de convocar la huelga en un país que tiene 4.600.000 parados, en un país que tiene 1,5 millones de personas que no perciben ninguna prestación por desempleo, que no tienen ninguna clase de subsidio, en una Andalucía con 350.000 personas que no tienen ninguna cobertura social. Yo creo que ya era hora que estos sindicatos mayoritarios se acordaran de hacer la huelga, que es necesaria e imprescindible. Por lo tanto, nosotros por supuesto le estamos por la unidad de clase y porque haya huelga, y después discutiremos lo que haya que discutir. Yo en primer lugar quería desmitificar un poquito todo eso que sale en la televisión y todo eso que dicen los medios de comunicación, de la crisis, de cómo se generan actuaciones para disuadir esa crisis y qué es lo que realmente se está haciendo. Miren ustedes, cuando una economía va mal, porque la iniciativa privada no tiene capacidad, o sea, no es que no tenga capacidad, sino que no tiene la voluntad o el deseo, o no le interesa producir, o sea, está instalada en la economía especulativa, en la banca, en sacar dinero, de mover los dineros, pero no en producir. Cuando esa economía no es suficiente desde el Estado, se tiene que invertir para crear empleo y para generar economía productiva. Es decir,
exactamente lo que tienen prohibido los Estados europeos por el Tratado de Maastricht y el Tratado de Lisboa. Es decir, una industria farmacéutica, que ahora hemos tenido el problema con los laboratorios Pérez Jiménez, que son conocidos ustedes. El Estado, la Junta de Andalucía, el Estado central, tiene prohibido invertir en eso, tiene prohibido invertir en Fasa Renault, tiene prohibido invertir en Suzuki. ¿Por qué? Porque lo prohíbe la Unión Europea, la política aprobada en el Tratado de Maastricht y en el Tratado de Lisboa. ¿Qué es lo que hace esta familia? Esta familia en España ha invertido el 12% del Producto Interior Bruto, que se dice muy pronto, por cada punto. Estamos hablando de 10.000 millones de euros. Cada 6.000 millones de euros es 1 billón de pesetas. Billón, con B. Estamos hablando de 12 puntos. En proteger a la banca, en darle dinero a la banca. Estados Unidos, que es el país que lidera el capitalismo, solo ha invertido un 5% de su Producto Interior Bruto, que es muchísimo dinero. Es más dinero que la suma de la guerra de Vietnam, el Plan Marshall, que fue el que se puso en recuperación después de la Segunda Guerra Mundial, y la guerra de Irak. Hay muchísimo dinero, pero en comparación, todos los países, y con ellos España, ha invertido en la banca mucho más que Estados Unidos, que es quien lidera el capitalismo en el mundo. Bueno, pues en economía productiva, en hacer que se mueva el motor de la economía para, en teoría, crear empleo, España solo ha invertido el 1,8% del Producto Interior Bruto. Estados Unidos ha invertido el 6%. El Estado tiene déficit. Efectivamente, ¿de dónde viene ese déficit? El déficit viene del agujero que le ha hecho la banca al Estado. O sea, del préstamo que le hace el Estado, del arropo que le hace el Estado a la banca, del dinero que el Estado le da a la banca, de ahí viene el déficit, 66.000 millones de euros.